Vamos a iniciar con nuestra clase de Ciencias Naturales y vamos a hablar sobre los ecosistemas de nuestro país. Ya vimos que los elementos de los ecosistemas son los factores bióticos, es decir, todo lo que hay vida, y los abióticos, lo que no tiene vida. Entonces hoy vamos a conocer qué características o qué tipos de ecosistemas hay en México y qué características tiene. Y eso, vamos a leer la información de la página 57 a la 59. Yo la acomodé de cierta manera en este video en que ustedes puedan elaborar el esquema donde anoten temperatura, flora y fauna. Flora se refiere a las plantas que se encuentran y fauna a los animales. Entonces van a hacer un cuadrito así más o menos en su cuaderno donde anoten temperatura, flora y fauna. Entonces vamos a leer, dice, características generales de los ecosistemas y su aprovechamiento. En México hay una gran cantidad de ecosistemas y a estos se les nombra en muchas ocasiones por las condiciones climáticas que imperan o por la vegetación dominante. ¿Sabes cuál es el ecosistema del lugar en donde vives? ¿Qué se obtiene de él? Coméntalo con tus compañeros y traten de llegar a un acuerdo. Según las características, vamos a identificar cuál es el ecosistema en el que vivimos. Algunos de los ecosistemas que hay en México son los bosques de conífera, de pino-encino, bosque tropical, desierto, pastizal, humedal y marino. Y cada uno de ellos tiene características particulares que lo diferencian. Entonces, por eso aquí tengo los 7 tipos de ecosistemas. Y yo les separé la información así para que les sea más fácil llenar el esquema. Dice, bosque de conífera. Los pinos y abetos empleados como árboles de Navidad son características del bosque de conífera. Aquí ya tenemos tipo de plantas, bosques y abetos, que presentan un clima frío o semifrío y siempre se encuentran húmedos. Tenemos el clima. Dice, es la principal fuente de madera de nuestro país. Ahí podemos encontrar mamíferos como oso pardo, oso negro, venado cola blanca, lince, tejón y lobo. A un bosque de este tipo, ubicado entre los límites de Michoacán y el Estado de México, llega la mariposa monarca para pasar el invierno. Aquí nosotros en la sierra tenemos este tipo de bosques. Y luego dice bosque de pino-encino. Aquí me equivoqué, ¿verdad? Pero es pino. Dice, se identifica por la combinación de estos dos árboles. Entonces, el pino y el encino serían nuestras plantas. Y se presenta en todas las zonas altas desde 1600 a 3000 metros sobre el nivel del mar, con temperatura promedio de 10 a 26 grados Celsius. Su fauna representativa es prácticamente la misma que la del bosque de conífera. Entonces los animales son iguales que estos. Aquí dudo, después lo sacamos de la duda, si aquí en la sierra sería el bosque de conífera o de pino-encino. Tenemos los bosques tropicales. Se caracteriza por tener una temperatura de 17 a 30 grados Celsius. Contienen una enorme variedad de flora y fauna, con árboles hasta 25 metros de altura. El rango de lluvia puede excederse desde 6 meses hasta todo el año. La mayoría de las frutas que consumimos provienen de este tipo de ecosistemas, como los mangos, papayas, mameyes y plátanos. Y los animales que podemos encontrar son jaguares, tapires, pecaris y venados temazate. Desierto. Se caracteriza por la escasez de lluvia la mayor parte del año y presentan temperaturas extremas entre día y noche. Su vegetación puede ser cactáceas, agaves, nopales y árboles espinosos. Su fauna es rica en reptiles como víboras, tortugas, lagartijas, mamíferos como ratones, liebres, zorros y coyotes y aves como el correcaminos. De algunas zonas obtenemos frutos dulces de cactáceas como las tunas. Las cactáceas son los cactus. Y madera para leña y carbón, y se puede practicar el pastoreo de ganado caprino y bovino. Aquí en México, en Coahuila,
tenemos también varias zonas que son desérticas, de desierto. Pastizales son grandes llanuras que generalmente han sido taladas, perdiendo así su vegetación original. Se les da un uso como tierra de pastoreo, la siembra de diversos cultivos como el maíz, entre otros. Los árboles solo se concentran en las áreas cercanas a los ríos o en las zonas húmedas. Los animales que podemos encontrar son las tuzas, conejos, zorros, serpientes y algunas aves. Aquí les puede ayudar que el clima es como en el del desierto. Está entre entre el desierto no, es igual que los estuarios. Son iguales el clima más o menos de 17 y 29 grados Celsius aproximadamente. ¿Qué es lo que los varía? La lluvia. ¿Ok? Esto dice que aquí dice que hay la siembra de diversos cultivos como el maíz. Entonces aquí en las plantas pues son cultivos como el maíz. Y aquí ya tenemos los animales. En el estuario dice son zonas costeras, existen lagunas donde se mezcla el agua dulce con la salada, se les conoce como estuarios. En estos últimos la flora característica es el mangle y la fauna consiste en gran variedad de peces, cangrejos, camarones, serpientes, loros acuáticos, ranas, sapos, tortugas, etc. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Este está en zonas más áridas. ¿Por qué? Porque sirve para el pastoreo, donde están los ganados, y este es más en las zonas costeras, donde hay playas, lagunas. Y por último, la zona de arrecifes, que es el marino. Dice, en los mares junto a la costa existen las zonas de arrecife. Aquí no hay una temperatura porque estamos hablando del agua. Dice que son la de mayor biodiversidad en corales, moluscos, peces, mamíferos y tortugas marinas. Por ejemplo, los arrecifes de coral presentan en el Mar Caribe, en la península de Yucatán, en el puerto de Veracruz, en el Golfo de México y en el Pacífico mexicano. Entonces aquí como plantas pues tenemos los corales, los moluscos, las algas y como animalitos, ¿verdad? Tenemos los peces como los cangrejos, dice mamíferos, tortugas, aquí en los mamíferos las ballenas, delfines, etc. Entonces con esta información que leí, ustedes van a completar su esquema. Como quiera, esta información está en el libro. Si yo me fui muy rápido en este video, ustedes busquen en el libro y ahí está la información. Y luego ahí vienen, en la lectura, pues vienen los tipos de bosques en México. Todo lo que es la zona en la que son bosques. Nosotros somos una especie como de pastizales. Entre pastizales, en una zona